Una de las realidades más alarmantes es que la mayoría de los hombres se sienten atraídos por las mujeres no por cómo lucen o lo que dicen, sino por lo que inconscientemente necesitan. O, aún peor, no tienen idea de que están actuando de esa manera. La gente cree que está siendo cortés, cree que está mostrando respeto hacia los demás. Cuando preguntan, ¿cuál es tu película favorita?, lo piensan. O, ¿de qué país eres? Da la impresión de que están interesados, curiosos o son amables. Imagínate, sin embargo, que te dijera que cada vez que le haces una pregunta a una mujer, le estás enviando un mensaje de debilidad. Supón que te dijera que cuando buscas respuestas, terminas perdiendo poder. Porque esta es la paradoja que nadie se atreve a susurrar. Cuanto más intentas conectar con los demás, más terminas alejándolos. No solo en términos de citas, sino en la vida en general. Tenemos la suerte de vivir en una cultura que valora la transparencia. Ser honestos, la posibilidad de salir herido. ¿Qué es lo que a ella le gusta hacer? Pregunta por sus aspiraciones. Pregunta por su estado emocional. Suena virtuoso. Maquiavelo, en cambio, escupiría ese consejo. En su lugar, lo reconocería por lo que realmente es: una rendición del control. Nicolás Maquiavelo, el filósofo político conocido por su crudo realismo, tenía una comprensión profunda de algo que hemos olvidado reconocer. Si no puedes ser amado y temido al mismo tiempo, es preferible ser solamente temido. Después, cambia la palabra temido por respetado y la palabra amado por agradable. ¿Aún crees que es seguro preguntarle a una chica qué tipo de música escucha? Sin embargo, el verdadero problema es que una pregunta es, en esencia, una confesión. El marco se revela cada vez que haces una solicitud. ¿Estás dispuesto a someterte? Al hacerlo, envías el mensaje de que ella tiene la capacidad de satisfacer tu curiosidad, de proporcionarte ideas. Te pones en una posición en la que ella puede juzgarte. No se habla nada de este tema, ni tus amigos, ni tu asesor de citas, ni siquiera la mujer que desapareció de repente después de la cita perfecta que tuviste con ella. Maquiavelo, por su parte, sí lo habría hecho, porque él conocía el juego sombrío que se esconde bajo el juego. Sabía muy bien que las personas rara vez expresan sus deseos, pero siempre responden a quienes tienen poder. Un poder que es invisible y silencioso. Además, la autoridad no la toma ninguna de las partes durante el proceso de conquista entre hombres y mujeres. Así que permíteme hacerte esta pregunta. ¿Por qué sientes la necesidad de preguntar sobre ese tema? Tus conversaciones parecen girar en torno a hacerla hablar, a que revele cosas, a hacerla sentir que está siendo vista. Si estás constantemente tratando de descubrir qué está haciendo ella, entonces ¿quién eres tú? Y aún peor, imagínate que ella ya lo sabe. ¿Qué pasaría si ella lo sintiera cada vez que la cuestionas? Un nudo en el estómago. Esa sensación persistente de que no eras un hombre con poder, sino un hombre que lo estaba buscando. Por lo tanto, si eso te asusta, debería hacerlo. Principalmente porque estamos a punto de profundizar más allá de simples trucos de conversación o frases para ligar. Ahora estamos por llegar al verdadero campo de batalla, que es el que existe entre tu deseo de conectar con los demás y tu miedo a ser marginado. Además, una vez que descubras la verdad que hay detrás de esto, no podrás retroceder en el tiempo. La ideología es el primer paso en el camino hacia la libertad. Tienes que desaprender todo lo que te han enseñado sobre conectar con los demás, tener conversaciones y ser encantador. Deshazte del guión. Písalo con los pies, porque el guión no fue escrito por hombres que querían que florecieras. Fue creado por instituciones que querían que fueras sumiso, obediente y seguro. Los hombres que son seguros no son hombres que son libres. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que hablaste sin la intención de impresionar o preguntar, sino simplemente para declarar? Esto no es el inicio de una insurrección con estrategias o frases, sino con energía. Un cambio en la forma en que piensas sobre ti mismo. Tienes que dejar de pedir permiso para entrar en su universo. Haz que suene como si ella estuviera entrando en tu espacio. No se trata de arrogancia aquí. Esto es un estado soberano. La diferencia radica en poder decir:
En cuanto a música, ¿qué géneros prefieres? Versus, me parece que eres el tipo de persona que escucha piano tormentoso a las 2 de la mañana sin saber por qué lo hace. La primera es una petición, la segunda una proyección. Como un espejo, como un hechizo, hace que ella se pregunte si tienes razón. La obliga a hacer introspección. En ese mismo instante, tomas el liderazgo. Esto es lo que Maquiavelo llamaría un gesto de poder. No es ruidoso. No es una fanfarronada. Sin embargo, es una demostración sutil de que no temes ser malinterpretado. Porque el poder no es solo la capacidad de controlar algo, es la capacidad de sentirse cómodo en la ambigüedad. Un hombre poderoso no necesita claridad perpetua. En lugar de preguntar, analiza la situación. Piensa en el escultor. No le pregunta al mármol, ¿cuál es exactamente tu forma? Es una visión que impone. Aunque toma la iniciativa, deja espacio para el misterio y la cocreación. Y aunque no lo admitan, las mujeres no se cansan de ese tipo de energía. No hay control, pero sí dirección. Al contrario, ella no desea dirigir el discurso. Expresa el deseo de emprender un viaje. Llévala contigo. Lo que dices revelará quién eres. Contornos, pensamientos, incoherencias, cosas que a ella podrían no gustarle. Ese es el punto. Porque la verdadera presencia se logra expresando lo que es genuino para ti y permitiendo que el mundo reaccione como quiera. Evita preguntar, ¿te gusta hacer senderismo? Puedes decir algo como, hay algo en estar solo en el bosque durante 3 horas que se siente más honesto que la mayoría de las conversaciones que he tenido en años. No pediste permiso, no requeriste su participación. Y sin embargo, si es un ser humano, ahora tiene curiosidad. No porque intentaste impresionarla, sino porque revelaste algo auténtico. Y lo auténtico es muy raro. En general, los hombres son ecos. Tienes que convertirte en una señal. Aquí hay una paradoja. Cuanto menos buscas formas de conectar con los demás, más magnético te vuelves. Principalmente porque la mayoría de las personas y las mujeres en particular están constantemente siendo bombardeadas con tensión que les exige algo. Verifica mis palabras. Respóndeme. Sé como yo. Obsérvame. Tú, en cambio, te conviertes en una rareza cuando no pides nada, cuando simplemente existes. Eso es comportamiento rebelde. Un hombre que puede mantener contacto visual sin necesitarlo para avanzar. Un caballero que puede hablar sin pedir disculpas por sus palabras. Un hombre que puede mantener el silencio en una habitación sin mostrar una sola señal de incomodidad. Eso no es algo a lo que ella esté acostumbrada. Y precisamente por eso funciona. Y esto no implica que te vuelvas frío. Tampoco significa que nunca volverás a pedir algo. Más bien, significa que tus palabras no son retiradas de su mundo, sino extensiones del tuyo. Significa que tu curiosidad no es un vacío que deba ser llenado, sino una luz que enciendes ocasionalmente para tu propio deleite. Pero, ¿por dónde empezar? Pon a prueba tus habilidades de declaración. Sin preguntas. En vez de preguntar, ¿a qué te dedicas? Di. No me da la impresión de que seas alguien que podría soportar un trabajo de oficina de 9 a 5. En lugar de preguntar, ¿de dónde eres? Acompáñalo con la declaración. Tienes el aire de alguien que dejó un lugar que le quedó demasiado pequeño. Juega con los marcos. Examina la verdad. Usa un lenguaje que dé la impresión de que ya estás viviendo en la película de tu propia vida y que ella acaba de entrar en escena. Esto no es manipulación. Se llama autocompetencia. El problema radica en la negativa a usar su opinión como una brújula. Es la decisión de irradiar en lugar de absorber. Oh, eso da miedo, al principio, simplemente porque una vez que dejas de preguntar, te ves obligado a enfrentar el vacío. Debes mantenerte en pie por ti mismo. Debes hablar, existir sin ser aplaudido. Pero una vez que lo haces, el mundo empieza a doblarse. Ciertamente, no porque tú lo hayas forzado, sino porque finalmente dejaste de doblarte tú primero. Eso no fue el comienzo de todo. Tu tendencia a hacer una pausa antes de hacer una declaración. La forma en que la miras a los ojos buscando aprobación. Me gusta cómo tu voz se eleva un poco al final de cada frase, casi como un signo de interrogación disfrazado de signo de interrogación. Estas no son peculiaridades, son síntomas,
respuestas profundamente arraigadas y condicionadas por fuerzas más antiguas que tú, más profundas que tú y más estratégicas que tú. Mucho antes de que tuvieras una conversación con una chica, ya te habían enseñado a fracasar. Es posible que Carl Jung se refiriera a este fenómeno como la posesión por el ánima. Se refiere a un hombre gobernado por el principio femenino dentro de sí mismo, que ya no está enraizado en su identidad masculina, sino flotando, incierto, buscando y aceptando. Piensas que necesitas agradar, que necesitas comprender, pero Jung te advertiría que cuando un hombre está cautivado por su ánima interior, proyecta lo femenino divino sobre las mujeres y las adora en lugar de relacionarse con ellas. No la ves a ella. Lo que ves es un reflejo de tu propio anhelo inconsciente de sentirte completo. Ahí es donde comienza la pregunta. Esa es la razón por la que preguntas en lugar de declarar y por la que te sometes en lugar de liderar. Por otro lado, Friedrich Nietzsche probablemente se reiría de tus cualidades admirables. Los llamaría moral de esclavo disfrazada de sensibilidad. Asumes que tus preguntas te establecen como alguien noble, incluso desinteresado. Pero, ¿y si no son más que un disfraz del miedo? El miedo al rechazo, el miedo a dominar, el miedo a ser el antagonista de tu propia historia. Buscas su atención con la misma urgencia con la que un mendigo busca alimento. Y como lo deseas con desesperación, no puedes obtenerlo. Cuando dependes de algo, no puedes gobernarlo. Y sin embargo, no se trata solo de mujeres. Esto concierne a tu propia existencia. Las palabras de Maquiavelo no te darían consuelo. Él arrojaría luz sobre la situación. Te miraría a los ojos y te advertiría que el mundo no está interesado en tu dulzura, a menos que esté respaldada por tu poder. Te mostraría ese viejo principio que ha guiado a reyes, seductores y conquistadores a lo largo de la historia. En general, los hombres juzgan más por la vista que por el tacto. Todos tienen ojos, pero pocos poseen visión. Cuando preguntas a una mujer algo, ¿qué estás haciendo realmente en ese momento? No estás siendo honesto con tu corazón. Tu objetivo es extraer algo. Buscas recolectar información sobre ella para poder actuar como el tipo correcto de hombre, para parecer interesante, para ser deseado. Pero en el momento en que dependes de ella para algo, pierdes tu gravedad. Empiezas a orbitar a su alrededor. Y eso es exactamente lo que sucede en la mayoría de las conversaciones entre hombres y mujeres. Un hombre girando alrededor del sol emocional de una mujer, esperando no quemarse, pero deseando en secreto ser absorbido. Y ella lo sabe. Las mujeres no son ajenas a eso. Captan el subtexto emocional mucho más rápido de lo que tú puedes describirlo. Cuando le haces una pregunta, ella no escucha las palabras. Tú crees que estás diciendo, ¿cuál es tu película favorita? Pero lo que ella realmente oye es, por favor, dame algo a lo que aferrarme para no tener que soportar este silencio como un hombre. Pero ella no quiere ser el centro del universo. En realidad no. No quiere ser la arquitecta de tu mundo. Quiere que la lleven a él. Pero, ¿cómo podrías saberlo? Desde niño, fuiste criado dentro de un sistema diseñado para suprimir la soberanía masculina. Imagina la escuela. Siéntate, no hables hasta que te toque. Levanta la mano, espera a ser elegido, aprende la respuesta correcta, obedece a la autoridad, sigue las reglas. Ahora traslada ese modelo a las citas. No tomes la iniciativa, no hagas afirmaciones. Estás en escena, sonríes, muestras interés, como si estuvieras siendo juzgado por el crimen de desear como hombre, y cada palabra que dices fuera una súplica desesperada para que ella tenga piedad. Me encantaría conocerte mejor. Sin embargo, Maquiavelo se reiría, porque él sabía que el poder no concede misericordia, solo es entregado a quienes tienen el coraje de sostenerlo. Y la verdadera tragedia reside en el hecho de que nunca se te enseñó a ejercer poder. Se te enseñó a pedirlo educadamente, a ganártelo, si es que deciden otorgártelo. Pero el poder no funciona así. Uno toma un trono, no lo gana. No solo se desea, se reclama. Y si has interiorizado la idea de que las mujeres son superiores a ti en moral, en estatus social, en espiritualidad, siempre hablarás desde una posición inferior. Cada pregunta es una oración.
cada mensaje una confesión, cada cita una negociación. Y aún hay una verdad más oscura, porque una vez que entiendes que no necesitas preguntar, debes decidir qué es lo que realmente quieres decir. No solo temes ser rechazado, temes tu propia autoridad, tu propia presencia, porque eso implica responsabilidad, te quita las excusas, y la mayoría de los hombres nunca se han preguntado eso. No es que busques respuestas por curiosidad, sino que haces preguntas porque retrasan tu exposición, porque mientras ella hable, tú estás a salvo. Pero los hombres seguros no hacen que las mujeres se sientan vivas. Es mejor correr el riesgo de parecer frío que permanecer invisible. Maquiavelo lo sabía bien. Ahora pregúntate con serenidad, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una conversación genuina con una mujer sin esperar nada a cambio? ¿Alguna vez permitiste que el silencio durara lo suficiente como para que tu presencia lo llenara? ¿Alguna vez hiciste una afirmación en lugar de una pregunta, no para dominar ni impresionar, sino simplemente porque tenías algo que decir? Si no, entonces nunca has hablado verdaderamente con ella. En tu mente no fue más que una pregunta. Solo son palabras. Solo una conversación, por favor, totalmente segura. Sin embargo, algo dentro de ti se desintegra cada vez que preguntas por sus preferencias, sus deseos y las cosas con las que fantasea. Lento, de hecho, con voz baja, como el hielo que se derrite al ser expuesto a un solo culto. En este punto, el romanticismo ya no importa. El tema es la realidad. El proceso por el cual tu mente, con el tiempo, se reconfigura alrededor de la idea de que eres un turista en el mundo de otra persona y que nunca eres el constructor de tu propio universo. Lo primero que haces es preguntar por sus gustos, pero pronto te darás cuenta de que revisas tus mensajes con demasiada frecuencia, modificas tu tono para no ofenderla y examinas su rostro buscando pequeñas señales de aceptación, hasta que ni siquiera recuerdas cómo suena tu voz. Este es el proceso por el cual los hombres desaparecen, no de golpe, sino en pequeños fragmentos. Este fenómeno se conoce en neurociencia como colapso neuroplástico. El cerebro no solo registra un patrón de comportamiento cuando se repite suficiente, se convierte en el patrón mismo. Al entrenar tu circuito neuronal para asociar conversación con rendición, programas a tu cerebro para hacer preguntas por miedo y no por interés. No eres tú quien construye presencia, la delegas. Y en la cultura, por eso te elogian. Te llaman respetuoso, bueno y seguro. La sociedad premia tu deferencia con elogios vacíos y castiga la agresividad con la vergüenza que te hace sentir incómodo. Cambias tu ventaja por aceptación. Usas tu voz para pedir permiso. Sin embargo, algo crece en segundo plano debido a ese condicionamiento. Un resentimiento que se mantiene en silencio. Comienzas a dirigirlo hacia ti mismo preguntándote, ¿por qué no me respondió? ¿En qué fallé? Pero al final se vuelve externo. Empiezas a odiar lo mismo que quieres obtener. Llamas a las mujeres complicadas, confusas y manipuladoras. Pero no son las mujeres las que causan tu confusión, sino el sistema que te enseñó a ser todo menos tú mismo. Así, el hombre contemporáneo se divide en dos partes. El yo exterior, conocido por ser cortés, interesado y curioso, mientras que el yo interior hierve, sin palabras, murmura hambriento, olvidado. Esta privación espiritual fue algo que Nietzsche advirtió. La llamó castración de la voluntad. Cuando un hombre pierde el contacto con su habilidad para afirmar la vida en sus propios términos, adopta una actitud pasiva para el resto de su vida. Desinteresado en todo. Una sombra de lo que pudo ser. Esa sombra lo atormenta. En el café está sentado justo frente a ella. Mientras responde a sus preguntas, ella sonríe y bebe. Pero ella nota la falta de vitalidad en el ambiente. Porque no hay misterio, porque no hay riesgo. Y aunque no sabe por qué pierde interés, no es porque él sea poco atractivo, ni amable, ni un genio, sino por su previsibilidad. No existe la seguridad, la previsibilidad es la muerte, el efecto es antiseducción. Esa carrera frenética por entenderla elimina lo único que podría hacerla desearte, el hecho de que no te conoce. La floración del deseo no ocurre a la luz, sino en el contraste.
La motivación de una mujer no es ser comprendida, es ser cautivada. Y tú, no la atraes tratando de ver todo de ella, sino convirtiéndote en algo que no puede ver completo. Maquiavelo nunca defendió tomar una postura malvada. El consejo que dio fue ser inescrutable, calculado, no ambiguo. El magnetismo no viene porque persigas, sino porque no tienes que hacerlo. Sin embargo, violas ese concepto cada vez que preguntas. Tomar el trono es rendirse. ¿Y la tragedia? No escucharás a nadie. La frase, dejé de gustarte porque estabas demasiado disponible, no saldrá de sus labios. Las personas que te conocen bien no dirán cosas como, estás demasiado obsesionado con hacerlo bien. El mundo no dirá, perdiste la capacidad de ser hombre, pero tu alma sí lo susurrará. Cuando el silencio se vuelve cada vez más fuerte, a las 2 a.m., y el eco de cada pregunta que hiciste permanece en las sombras como un fantasma. En el transcurso del viaje de todo hombre, llega un momento en que se da cuenta de que la montaña que ha estado ascendiendo no era la suya. Ninguna de las palabras que pronunció fue realmente suya. Nunca tuvo la intención de que ella respondiera a las preguntas que hacía. La petición buscaba autorización. Esta es la enorme tragedia que pasa desapercibida. La mayoría de los hombres no sobreviven. Se realiza una audición, actúan diferentes personalidades, practican mostrar curiosidad. No hacen preguntas porque les interesen las respuestas, sino porque eso los hace sentirse seguros. Es aceptado, estoy de acuerdo. Y si, sin embargo, nunca se tuvo la intención de que alguien te gustara, ¿qué pasaría si tu objetivo no fuera conformarte, sino liberarte? Provocar una perturbación, el acto de dividir, de hacer visible. Si quieres inducir sufrimiento, no es porque seas cruel, sino porque la verdad misma es incómoda. Ni Maquiavelo, ni Nietzsche, ni Jung fueron bien recibidos por el público. Sin embargo, no fueron olvidados, no porque hicieran preguntas, sino porque proclamaron la verdad. Ahora te encuentras al borde del mismo abismo donde la mayoría de los hombres retroceden. El momento en que vuelven a buscar el consuelo que ofrece la pregunta, la suave ilusión de la conexión. Pero si estás dispuesto a seguir adelante, tendrás que aceptar esta realidad amarga. Nunca hubo intención de que fueras comprendido. Se suponía que debías ser experimentado por mí. El reconocimiento final es el siguiente. Tus palabras no son instrumentos de validación, son componentes del mundo que te rodea. Es a través del poder de tus palabras que creas. Eres tú quien define, no quien se define. No sigues, defines. No hay arrogancia en esto. Hay una responsabilidad. El deber de ser consciente de que cada palabra que dices, cada marco que sostienes y cada silencio que permites forman un mundo que otros deben atravesar. Y si llenas ese universo de preguntas, vivirás en un mundo de incertidumbre, siempre a merced de la respuesta que alguien más te dé. Pero si lo llenas de visión, presencia y verdad, no buscas conexión. La haces surgir. Porque aquí está el secreto que Maquiavelo nunca pronunció en voz alta pero vivió. Pedir el afecto de los demás no es la manera de ganarse su afecto. Para conquistar a otros, primero debes dominar el tuyo propio. ¿Qué podría ser más atractivo que un hombre que no pide permiso para existir? Entonces, ¿qué significa esto para ti? Significa que debes deshacerte de la parte de ti que aún siente que la aprobación es dinero. Hay un niño dentro de ti que necesita ser elegido, y debes matar a ese niño. Ya debes haberlo visto en algunas miradas, ¿no es así? Ese instante en que expresaste tus verdaderos sentimientos y todo el cuarto quedó en silencio. Cuando la miraste a los ojos, pero no dijiste nada, ella se acercó a ti. Cuando dejaste de correr tras ella, comenzó a pensar en algo. Ese saber silencioso, sí, ese era él. Él no pregunta, ¿puedo decir esto? Él dice, esto es lo que veo. No, ¿qué quieres hacer? No es una pregunta que formule. Lo que dice es, vamos. De ninguna manera pregunta, ¿te gusto? Porque sabe bien que gustarle no es el punto. Seguirle el paso sí lo es. Dominio no es lo mismo que dominación. Esto no es manipulación ni actuación. Significa alineación. Las mujeres pueden percibir cuando tus palabras, cuerpo y voluntad están en armonía. Sí, todos lo perciben.
Porque la verdadera confianza no es volumen, es gravedad. Intentar atraer a la gente no funciona. Se sienten atraídos por tu incapacidad de moverte. Porque tienes una fuerza central inquebrantable. Y ese es tu acto de desafío. Eso te da una ventaja. Simplemente dicho, esta es tu única oportunidad para convertirte en un hombre que no solo sea escuchado, sino también recordado. Ahora que todo ha sido dicho, ¿qué deberías decirle mientras estás en su presencia? Cuando te pregunten, ¿a qué te dedicas?, en lugar de, ¿cuál es tu película favorita? Ni siquiera cuéntame sobre ti es una opción. En cambio, digamos, en cuanto a ti, tengo una teoría. Déjala tener curiosidad por lo que notas. Haz que se sienta visible, no porque recolectes información, sino porque arrojas luz sobre la situación. Permítele acercarse, no porque la interrogues, sino porque ha sido aceptada en tu universo. Entonces, cuando ella pregunte, ¿qué quieres decir exactamente?, tú tienes una sonrisa. El mundo no necesita otro caballero, necesita a un hombre que ya no sea inquisitivo, pero que sea consciente de ello. Y como resultado es conocimiento.